Hola, bienvenidos al Arquista Sin Filtros. Hoy en día vamos a hacer una video reacción a un video muy viral de una venezolana mexicana, filósofa, muy linda ella, que nos va a explicar que Venezuela no era verdadero socialismo. Vamos al video. Un sistema de producción, el inmoral y espurio, trabajo, ahorro e inversión. bajan y falsos gastos públicos a expensas de los privados. Bueno, aquí le metemos. Vamos a escuchar aquí a Michelle, se llama, venezolana, supuestamente ella, pero El vamos a ver si gobierno qué de tal. Chávez y Maduro no es ni socialismo ni comunismo. Yo soy Michelle Nadine, soy venezolana, llevo 2 años viviendo en México y aquí hablamos de filosofía. Qué potente empieza. Venezuela no era verdadero socialismo. ¿Cuántas veces habremos escuchado de semejante estupidez de los filósofos o los pseudofilósofos? Bueno, parece que ella quiere ser la competencia o la hermana perdida de Rosarín. Pero bueno, vamos a ver los argumentos. Obviamente, vamos a pasar aquí el intro porque ni, o sea, no. Ajá. Vamos a ver por qué. ¿Por qué? Mucha gente dice, mira Venezuela, eso es lo que pasa cuando intentamos aplicar el socialismo. Y esta afirmación Exactamente. Gente que piensa, gente que tiene cerebro, gente que no niega lo obvio. No es el socialismo redistribución de la riqueza, no es el socialismo justicia social, no es socialismo expropiar los medios de producción y ponerlos en manos de los trabajadores, como se hizo en Venezuela en muchas empresas. O no, Chávez no expropió varias empresas que puso en manos de los trabajadores. Otra también en manos de políticos, pero mucho en manos de los trabajadores. ¿Y qué pasó con las empresas en manos de los trabajadores? Quebraron. ¿Por qué? Ya lo vamos a discutir. Entonces no es verdadero socialismo. No explicó Hugo Chávez Fría y todo su combo el manifiesto comunista a pie de letra. Dime qué parte del manifiesto comunista no explicó Chávez en Venezuela. O no se aplicó en la Unión Soviética, que también fracasó cuando cayó el muro, o no se aplicó en Nicaragua, o no se aplicó en Cuba, sino que siempre termina en lo mismo, termina en un desastre, peor que una guerra, la gente miserable, y vienen después ustedes, los estafadores intelectuales de Internet, a decir que no hay verdadero socialismo. Hay que tener cara. Hay que tener cara, de verdad. O sea, muy lindo y todo, pero señorita, por favor, no me vea la cara de pendejo porque la tengo, pero no lo soy. se repite tanto que muchas personas piensan que es cierta. Pero hoy me gustaría analizar algo distinto, y es analizar el caso de Venezuela con un rigor conceptual. No con eslogans, con propagandas, ni meternos en el ciclo de derecha e izquierda. Porque llamar socialismo o comunismo a cualquier cosa es un error teórico grave. Y la pregunta que vamos a O llamar comunismo socialismo, o que no es verdadero comunismo socialismo a cualquier cosa. Y aún así, aplicando las ideas que tanto pregona. Porque esa es una cosa muy interesante. Ellos llegan con las ideas, hay que hacer esto, hay que hacer esto, se trata de esto. Y en el discurso de Chávez se ve muchas de estas ideas que ellos pregonan del marxismo y tal, y todo lo que, o sea, toda la cuestión cultural socialista y todo lo que hacía. Entonces, si como las consecuencias son una mierda, son malas, entonces no era verdadero socialismo. Es complicado así la cuestión, porque la hemeroteca no te defiende. O sea, hay videos de Chávez hablando y aplicando ideas socialistas. O sea, no es que aquí no hay. contestar hoy es simple pero incómoda. ¿El gobierno de Nicolás Maduro y Chávez en verdad fue socialista y comunista? La respuesta corta, no. Y la respuesta larga está en este video. Antes de juzgar un proceso histórico, tenemos que saber el significado de las palabras que utilizamos. ¿Qué es el socialismo? En la tradición clásica, especialmente la marxista, el socialismo no significa simplemente Que no es la única que hay. De hecho, el socialismo ya había sido teorizado antes de Marx. Sí estoy de acuerdo que la visión marxista es la más popular, pero no es la única. Ojo con eso, Michelle. el Estado que ayuda a los pobres, el gobierno que Sí, no es el Estado que ayuda a los pobres, pero no es socialismo de redistribución de la riqueza. No es socialismo la idea de que el Estado tiene que redistribuir la riqueza.
O sea, quitarle a unos para darle a otros, porque eso se llama justicia social. ¿Y cuáles son las consecuencias de esa redistribución de la riqueza o expropiación de propiedad privada? Es que los que producen la riqueza le quitan el incentivo a producirla y se van a otros lados o dejan de producirla y al que se la dan le quitan los incentivos de trabajar y de innovar y de emprender. Porque si por no hacer nada me dan dinero, ¿qué carajo voy a hacer yo haciendo algo? Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Una población vaga parasitaria, que de hecho el socialismo se debería llamar parasitismo. El socialismo se debería llamar parasitismo, no socialismo, parasitismo, porque eso se trata prácticamente en base a la envidia, el resentimiento, el odio. Parasito al que trabaja, al que crea valor, al que crea algo, al que tiene algún tipo de riqueza, en base a la envidia. O sea, clase de ideas tan pendejas. Pero no, Michelle, te escuchamos. Controla las empresas. El socialismo implica, de hecho, tres elementos centrales. Uno, la socialización de los medios de producción, no solo la La socialización, ya va, vamos a ver atrás un poquito, porque aquí es interesante la contradicción. socialismo implica, de hecho, tres elementos centrales. Uno, Vamos marxista. más El atrás, socialismo no más significa atrás. simplemente el Estado que ayuda a los pobres, el gobierno que controla las empresas. El socialismo No significa el gobierno, escuchen, no significa el gobierno que controla las empresas. Y después dice, implica, de hecho, tres elementos centrales. Uno, la socialización de los medios de producción, no ¿y qué significa la socialización de los medios de producción? Que es el que no es más que el gobierno controle las empresas o le ceda el control a los trabajadores, vamos a poner. ¿Cómo se hace eso? ¿Bajo qué parámetros se hace eso? Bajo el robo expropiatorio, de quitarle de infringir la propiedad privada, de violentar la propiedad privada para hacer justicia social. Vuelvo a lo mismo, que eso entra mucho en el concepto austriaco, de la economía austriaca, que se combina el concepto que da Hayek, el concepto que da Hoppe y el concepto que da Huerta de Soto, que para mí encierra todos los socialismos. Ellos definían el socialismo como este, violencia permanente e institucional a la propiedad privada y múltiples trabas a la función empresarial o acción humana, perdón. Entendida función empresarial como esa capacidad innata que tenemos los seres humanos de, viendo una oportunidad de beneficio y tratando de satisfacer necesidades, actuar en consecuencia y beneficiar a los demás. Que de ahí nacen todos los bienes y servicios existentes, que luego llega el Estado y toma lo más esencial y bueno, y somete a la población y eso es otra conversación. Pero yo creo que ese concepto de socialismo que da la escuela austríaca es mucho más completo y encierra la socialdemocracia, el socialismo, todos los tipos de socialismo. De hecho, establece que el Estado es socialismo, o son sinónimos, o estatismo es socialismo, que es una gran realidad. Lo que pasa es que aceptar este término, o sea, a la derecha no le gusta porque ¿qué dice la derecha? No, porque entonces existiría socialistas de derecha, socialistas de izquierda y socialistas de centro, que es lo que en verdad son. Socialistas, todos, intervencionistas, todos, unos menos que otros, pero al final son eso, solo la propiedad estatal, sino la propiedad colectiva, en beneficio a la clase trabajadora. Luego tenemos un la propiedad colectiva. Eso es absurdo, es absurdo porque lo que existe es el individuo en sentido de lo tácito y el colectivo no existe más allá de los elementos que lo componen, que son los individuos. Entonces, si no existe el derecho individual, el derecho colectivo es un humo que no tiene ningún tipo de concreción. Entonces, a medida que establezcamos derechos individuales, es que esto se combina y nacen y hay derecho social, pues, entre las personas, porque se reconoce el derecho entre sí, pero parte del derecho individual, del derecho a la propiedad, del derecho a hacer uso, gozo y disfrute del fruto de su trabajo, que eso debe ser inviolable, que es lo que este tipo de ideas, de elementos, como tú mismo dices, no respeta y que trae consecuencias horribles para que después me digas tú, Michelle, con tu carita bien bonita y bien lavada, que no era verdadero socialismo. O sea, no, no, mi niña, no. propiedad estatal, sino la propiedad colectiva, en beneficio a la clase trabajadora. Luego tenemos un control democrático de la producción. Los trabajadores, de hecho, deben tener poder real de decisión, no solo
Un control democrático. No, vamos a otra vez a escuchar porque es que esto es interesantísimo, la verdad. de la producción. Los trabajadores, de hecho, no Vamos solo más la atrás. propiedad estatal, sino la propiedad colectiva, en beneficio a la clase trabajadora. Luego tenemos un control democrático de la producción. Los trabajadores, de hecho, deben tener poder real de decisión, no solo Un control democrático de la producción. O sea, que ya sea los trabajadores o el ingeniero social que gobierne, o sea, decide qué se produce, cómo se produce, cuándo se produce, a qué precio se vende y todo, o sea, una economía planificada, me estás hablando tú. O sea, ¿cómo? ¿Cómo expropiar, robar propiedad privada a X cantidad de personas y dársela, ponerle en manos a los trabajadores? ¿Cómo va a tener esos trabajadores ese incentivo de cuidar lo que no es de ellos, lo que le están dando sin ningún tipo de esfuerzo? ¿Y cómo eso no va a terminar mal? Para que después vengas y me digas que no era verdadero socialismo. Y cómo, sin la verdadera preparación y sin la información empresarial que tiene el empresario que ejerce ese oficio, que está a pie de obra, que aún con la información de primera mano empresarial, que es dispersa y diseminada en el mercado, todavía no tiene ni siquiera asegurado los beneficios, porque puede tener pérdidas. Porque si los consumidores o la masa de consumidores no avalan con su valor subjetivo lo que se le ofrece, ellos o pierden, o no ganan, o quiebran. Aún con la información empresarial de primera mano, actuando empresarialmente. Imagínate tú, pero sí lo va a tener un burócrata, unos trabajadores que está siendo beneficiado, por así decir, del robo y la expropiación de medios de producción o empresas, ponerla en manos de ellos. ¿Por qué? Porque el socialismo. Y eso termina mal, pero no era verdadero socialismo. La verdad que es increíble. No, 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 es increíble. obedecer a los burócratas, al igual que una superación lógica del capitalismo. Es decir, que la producción no esté guiada por la ganancia privada, sino por la ¿Ves? Los socialistas no fueran socialistas si supieran de economía. ¿Cómo se explica o con qué se come la superación lógica del capitalismo? O sea, se supone que no debería haber capital. Se supone que la acumulación de capital es mala. O sea, llegan estos con la superación lógica del capitalismo, destruyen el ahorro y la inversión, que es la base del capital, entendido capital como aquellos bienes concretos de la economía con una función concreta, de haciendo superar de mejor manera las etapas del proceso productivo, computadoras, tractores, maquinaria en general. O sea, eso no debería existir, pues. O si debería existir, ¿y quién lo va a crear? ¿Con qué incentivo? Si no hay propiedad privada, si no hay beneficio, si los beneficios y las pérdidas son señales esenciales para hacer cálculo económico y para tomar decisiones, para aprender y de errores empresariales y seguir adelante. O sea, qué mundo tan ridículo. Pero lo peor no es eso, lo peor es que eso pasa en la vida real y tiene consecuencias en la vida real. ¿Y qué pasa en la vida real? Los trabajadores se quedan sin capital porque se lo consumen o porque lo destruyen este tipo de ideas. ¿Y qué pasa con su salario? Su salario es totalmente improductivo porque un salario real con poder adquisitivo depende de la productividad y de la tasa de capitalización. Entonces, superar la lógica del capitalismo o superar el capitalismo, como lo quiera decir, o sea, destruir la acumulación de capital destruye el salario del trabajador, lo condena a la miseria. Entonces, una vez que lo condenan a la miseria, llega Michelle con su carita bien lavada, no era verdadero socialismo, porque filósofa. Es que de loco, de loco. las necesidades sociales. Y el comunismo, que es entonces, es el siguiente paso después del socialismo. Según Marx, el comunismo es una etapa posterior todavía más radical. No hay clase social. O sea, más radical, más estúpido, porque nada más intentar llegar al comunismo hace que se cree un muro, por lo menos en Berlín, para que la gente no escape de la etapa anterior, de la miseria que provoca la etapa anterior. Y después viene Michelle y me dice, no era verdadero socialismo. Venga, Michelle, casi me convence. No hay explotación y sobre todo el Estado deja de existir como aparato de dominación. Entonces, si hay un Estado, Agranando el Estado, obviamente. centralización del poder, autoritarismo, élites que gobiernan, pues eso no es como Si hay un Estado, centralización del poder, autoritarismo, ¿y qué significa la socialización de los medios de producción?
si no es un autoritarismo, si no es un centralismo. ¿Qué significa la economía planificada desde arriba, desde arriba, desde la ingeniería social, socialista? No es centralizar. Entonces, si hay centralismo, no es socialismo, pero tienes que centralizar los medios de producción en manos de los trabajadores. Es que ni ustedes mismos se entienden, de verdad. Así que parece, parece chiste, pero no lo es. Comunismo por definición. Ahora, ¿qué fue el chavismo en práctica? Con Chávez se habló del socialismo del siglo XXI, pero una cosa es la retórica que éste utilizaba y otra la estructura real y económica del país. ¿Qué sí hubo? Una nacionalización del petróleo, la electricidad. No con Chávez. La nacionalización del petróleo fue con Carlos Andrés Pérez, con el Partido Socialista, y no lo digo yo, lo dice su propio estatuto de los ADECO. No fue Chávez. Chávez sí nacionalizó los beneficios. Bueno, ciertos beneficios. Fue, o sea, lo interesante es que se olvida de que Chávez hizo un viaje a la OPEP, bueno, con los países exportadores de petróleo de la OPEP, tumbaron adrede la producción de petróleo para que cayera la oferta y a haber más demanda de petróleo, los precios se dispararan. O sea, ellos provocaron que los precios, adrede, que los precios del petróleo subieran y le reventaron el trasero a medio mundo. Y gracias a eso tuvo una cantidad de recursos para tapar todas las consecuencias por muchos años de las medidas socialistas aplicadas. Michelle, Michelle, Y algunas industrias básicas, pero eso no te convierte automáticamente algunas industrias básicas, la mayoría de las industrias básicas y esenciales, Chávez las expropió. Cierta cantidad de empresas quedaron en manos de los trabajadores y cierta cantidad de empresas quedaron en manos de burócratas. Y todo, tanto las que quedaron en manos de los trabajadores o del partido o quedaron en manos de los burócratas, todo fue un fracaso, todas quebraron. Porque el socialismo es imposible. Porque sin propiedad privada no hay precio, no hay generación de precio. Termina trabajando a ciegas y no pueden hacer cálculo económico porque no tienen la información empresarial que necesitan. Porque no trabaja en base a pérdidas y beneficios, no trabaja en base a que yo, si la empresa está mal, le reinyecto dinero de lo público. Impuestos, deuda, inflación. ¿Cuánto refinanciamiento no hubo de Chávez a las empresas una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez? Y igual quebraron. Pero la economía tiene que estar planificada. Y no venía del mismo chavismo socialista, cuánto, cómo tiene que valer, no solamente el precio final de los bienes de consumo, sino hasta los factores de producción y los bienes capitales. O sea, ellos quisieron controlar todo, todo. Y fueron destruyendo las industrias poco a poco hasta que terminaron importando. Importando mucho, ¿por qué? Porque tenían esta bonanza millonaria petrolera, pero vino el 2009, se cae a pique el petróleo, el precio del petróleo, y ahí empiezan a verse las falencias, que ya se veía, pero obviamente el nivel de fanatismo y de populismo que este manejó era evidentemente tapaba mucho de lo que ya estaba pasando, lo que pasó después y lo que vino posterior, obviamente, el desastre. ¿Por qué? Porque ellos son tan idiotas que ellos redoblan la apuesta. No, ellos no van a las causas como siempre se sabe, no van a las causas de la situación, sino que van a los efectos que ellos mismos provocaron y lo que se terminan es empeorando todo. Control de cambio, control de precios, prohibición de esto, prohibición de lo otro, un cierre de Venezuela al mercado internacional, represión y toda la cuestión. Pero no era verdadero socialismo. No lo era. Porque Michel lo dice. en un estado socialista. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la economía siguió siendo capitalista. El mercado nunca O sea, ahora es capitalista decirle a expropiar empresas, dárselo a los trabajadores, dárselo a los burócratas, decirle cuánto vender, cómo vender, cuándo vender, dónde vender y a qué precio. Mandando los incentivos, porque si yo no gano por lo que hago, entonces ¿para qué coño voy a producir? ¿O para qué vendo? Y justamente generaron la escasez. Y esa foto es muy interesante, esa foto que pone Michelle ahí, porque esa foto es mira, esto pasó de verdad, yo mismo viví esto, no me lo contaron, Michelle.
sea, yo llevaba unas bolsas de basura con billetes gracias a la devaluación por el financiamiento con inflación, o sea, con sobreoferta monetaria o multiplicación de la oferta monetaria, el chavismo para financiar toda la, o sea, toda la fiesta socialista de bienestar, como le gusta a Claudia, que en México va a pasar lo mismo, porque están haciendo la misma política. Y después va a venir Michelle a decir que no es verdadero socialismo. De hecho, tan nefasto fue el socialismo en Venezuela que el dinero dejó de ser unidad de cuenta, dejó de ser medio de pago generalizado y reserva de valor. O sea, volvimos al trueque. La gente no usaba el dinero ya. Hubo un tiempo que no, o sea, en 2016, 2017, que fueron los años más duros, lo vieron al trueque. La gente hacía trueque. El dinero no tenía ningún tipo de, o sea, no tenía ningún tipo de uso, no servía el dinero. Ni- Y un banco central que actuó como lo dice el manifiesto comunista, porque lo dice en el en el quinto punto del manifiesto comunista. Así mismo actuó el Banco Central de Venezuela y así actúan los bancos centrales, por lo demás. Fue abolido. Muchos de los gobernantes de hecho se enriquecieron. La producción no fue planificada Todos los regímenes socialistas tratan de planificar la economía, crean un desastre, una miseria generalizada, pero por eso que yo los políticos los repudio, porque no importa las crisis más crisis de todas las crisis, los políticos siempre también. El que se jode es el de a pie. De los políticos, no importa la crisis que haya, ellos están muy bien siempre. O sea, porque eso es así, ellos no pagan las consecuencias de sus tonterías. ¿Qué incentivos tienes para tener prudencia? Porque si ya te vuelves dictador y no te importan los votos, puedo gobernar encima de la ceniza y la miseria, que es lo que pasó en la Unión Soviética, en el Chile de Allende, en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela y en todos los regímenes socialistas que por haber. Eso es lo mismo. Corea del Norte. Ah, pero no era verdadero socialismo. No, Michelle. De verdad que hay que tener cara hay que tener cara, mi gente, para decir tanta tontería. de manera democrática y los trabajadores no controlaban las empresas. En muchos casos, de hecho, las empresas pasaron de manos privadas a manos de burócratas estatales, no a manos del pueblo. Y eso no es socialismo. De trabajadores también. De trabajadores también. Pero igual estos fracasaron o estos quebraron. Y estaban a los presidentes de Chávez cuando decía, mira, esta empresa fue a entregar a los trabajadores. Y entonces los trabajadores salían, sí, hemos producido tanto, tanto, tanto. ¿Por qué? Porque como no es una empresa que actúa de manera normal, que no persigue la demanda a través de los precios de mercado, sobreproducía cosas que la gente no demandaba y ahí se quedaban. ¿Por qué? Porque aparte de muy mala calidad. Porque muchas de las cosas que producía el Estado, que eran empresas productivas, la mayoría de las empresas después quebraban y lo que producían era de mala calidad. De hecho, hay una que me acuerdo mucho que es cuando toman una empresa de batería por especulación, porque en Venezuela la especulación es delito, y ya después no había batería y fue entregado a los trabajadores. Entonces, como que estamos muy corta de hecho, y siendo venezolana, creo que o estás mintiendo. Porque si eres venezolana, eso lo vimos todo, eso todos lo sabemos. O sea, como que no. Eso es capitalismo de Estado. Además, la economía Una estupidez grande de tamaño planeta, la filósofa. Capitalismo de Estado. Señores, por favor, hay que leer un poquito. El capitalismo no funciona con el Estado. El capitalismo es un fenómeno de mercado. El capitalismo, señores, funciona con los medios económicos y voluntarios del mercado, no con los medios políticos y obligatorios del Estado. Sin Estado hubiera capitalismo igual, hasta mejor capitalismo. Hubiera anarquía capitalista, o sea, libre capitalismo. O sea, no existe algo tan estúpido como capitalismo de Estado. Es una falacia de hombre de paja que se inventa esta gente. Lo que existe es el viejo mercantilismo, cuando los mercaderes buscaban el aval del emperador o del rey de turno para tener ventajas competitivas frente a otros mercaderes, que eso se llamaba mercantilismo de Estado. Y como eso evolucionó en corporaciones, se llama corporativismo de Estado.
Quiere decir, hay una diferencia aquí crucial. El capitalista es aquel que hace crecer su patrimonio personal satisfaciendo millones de necesidades compitiendo en el mercado, ah, en razón de calidad, servicio y precio. El corporativista no. Y eso con independencia de que un día lo hizo o no. O sea, su ganancia está en comprar privilegios que venden los políticos, los socialistas de derecha, de centro y de izquierda, para no competir. Entonces, una cosa es capitalismo, otra cosa es corporativismo, son dos cosas distintas. Y hablar de capitalismo de Estado es no solamente un error teórico, es una tontería. No tiene sentido. La venezolana dependía casi por completo del petróleo y sigue dependiendo de este. No se construyó para nada una economía diversificada, ni una planeación productiva a largo plazo. Pero, ¿cómo se va a construir una economía planificada donde la propiedad privada es agredida? El comunismo y el socialismo no condenan la propiedad privada. Dice que la propiedad privada es un delito o es algo malo. Si no hay propiedad privada, no hay mercado, porque en el mercado es un proceso de intercambio donde tú intercambias propiedad privada. O sea, lo que no es, lo que es tuyo. Uso, gozo, disfrute, disfrute de mi trabajo y lo intercambio, porque si no es mío, no puedo intercambiarlo. Entonces, sin propiedad privada no hay mercado. Y sin mercado no hay precio, porque el precio es el reflejo histórico de un intercambio del mercado. Entonces, sin precio y sin guía y señales que guían a las personas para el cálculo económico, vamos a ciegas y colapso total. Esa es la explicación porque el socialismo es imposible, es absurdo. Más allá que es son ideas inmorales y antiéticas. Entonces, ¿cómo se diversifica una economía así? Donde si yo invierto y de milagro gano, se lo lleva el Estado. Pero si pierdo, pierdo yo. O sea, ¿qué economía se diversifica así? ¿Cuál es el incentivo de que ni siquiera ahorita mismo que está Trump llamando que vaya a invertir a Venezuela, estando todavía el chavismo, ¿qué le dijeron las empresas a Trump? Bueno, no es la señal. Que no. El mercado no respaldó a Trump. La mayoría de las empresas no quieren invertir en Venezuela. Por lo menos de momento. Porque son estúpidos. Y el mundo es tan grande y hay tantas posibilidades de inversión en el mundo. Tantos países que crean incentivos fiscales y de operación que van a ir a Venezuela. Porque Trump lo dice. Dice, cuando se vaya Trump y el chavismo se quede, porque aparentemente eso es lo que va a pasar. Esto están ganando tiempo para quedarse y esa es su apuesta. Veremos si pasa. Pero esto no es tema de este video. Sigamos, Michelle. Sigamos. Tampoco una transformación estructural en el trabajo. El Estado repartía renta, no socializaba la producción, y cuando cayó el precio del petróleo, El Estado repartía renta, no socializaba la producción. ¿Y qué significa socializar la producción? ¿Y cuál es la renta que reparte? Porque esa es otra cosa que no te dice. Y aquí apelo a lo que se ve y a lo que no se ve de Freire y Bastiat. Si el Estado reparte una renta, ¿a quién se la quitó? Y ese que se la quitó, ¿por qué va a ser parte de la diversificación de la economía? Si le está quitando a este para darle a otro, injustamente, expropiando la propiedad privada para dársela a un vago parasitario. Bueno, que eso no tenía color político, porque el que era más opositor, igual también recibía también. Y les encantaba. Que es una cosa que tienen que aprender los venezolanos, que lo que el Estado te da, se lo quita a otro. Y ese que se lo quita es ese que crea empleo, ese no, o sea, había un momento en que le quita tanto que se va, como se fue. O no ves en reiteradas oportunidades a Maduro y a Daisy rogando porque vengan a invertir en Venezuela a empresarios, siendo zonas de, no sé, de cero impuestos comunes, pero ni así, ni así. Los que están invirtiendo en Venezuela son ellos mismos invirtiendo el dinero que se roba, lavando el dinero mismo en Venezuela. Pero grandes empresas no están en Venezuela. Porque ¿qué confianza hay en un país así? Mira, se lo piensan para Argentina, que está Milei, porque no tienen a ciencia cierta que el kirchnerismo no vuelva. Y aunque ha crecido la inversión en Argentina, no ha crecido a niveles que ellos esperaban. Porque nada más con el fantasma que el kirchnerismo pueda volver a ser gobierno, muchas empresas se echan para atrás. Dicen que no. Que esa es la certeza que tienen que dar a los inversionistas nacionales e internacionales a Argentina, por ejemplo. Ve lo importante que es eso, Michelle. Entonces, ustedes que hablan de los pobres, ustedes quieren lo que quieren es pobre, multiplicación de la pobreza, gente que no,
que esté mal, que su salario sea una mierda, que no puedan subsistir, que no puedan realizar su proyecto de vida, porque esas son las causas de tus ideas, o de las ideas que dice que no son verdaderos socialismo. O sea, hay que tener un poquito de vergüenza, de verdad. De verdad que tener un poquito de vergüenza, El modelo colapsó. Por eso tenemos índices de pobreza mucho más por altos favor. que antes del chavismo. Como Agregándole a siempre, esto un como problema en todo régimen, estructural del poder y la como siempre, como todo régimen socialista, como siempre, señorita. Porque después vengas tú a decirme que no era verdadero socialismo. Por favor, por favor. O sea, no, no, mi niña, no, por favor. O sea, a ti tiene que darte vergüenza este video, de verdad. Pena tiene que darte. autoridad. El socialismo, a menos en sus versiones emancipatorias, busca expandir la democracia, no reducirla. Pero Expandir la democracia centralizando la economía y expropiando la propiedad privada a los demás y decidiendo quién no gana, cuánto gana, cómo vende, a cuánto vende. Qué democracia tan bonita, ¿vale? Pero no era verdadero socialismo. Es que, Michelle, de verdad, ¿no? Por favor, hija. en Venezuela ocurrió lo contrario. La concentración del poder en el Ejecutivo, debilitamiento de los sindicatos independientes, toma de los Socialismo, distintos poderes como el Ejecutivo, el Judicial, el socialismo, Militar. socialismo. Una vez entrada la miseria, no van la gente puede ser muy lo que tú quieras, pero no va a votar por la miseria. Entonces no le dan oportunidad a la gente de votar y quiso Chávez en su momento. Elaboró una estructura donde se tomó todos los poderes, acabó con la división de poderes para la perpetuación del poder. Y ese sistema fue que le dejó a Bigotón, que está preso ahorita en Nueva York, y lo que los tiene todavía ahí, aún con la amenaza del imperio estadounidense. Por eso hicieron un muro en Berlín, por eso. Para que no escaparan de la centralización y de la socialización de los medios de producción y todas las pavadas que está diciendo. ¿Ves? Control de los medios, persecución de disidencias, incluso de izquierda. De hecho, el Socialismo, socialismo. En la Revolución Rusa, la Unión Soviética no se mataban entre socialistas. Eso es algo normal. propio Partido Comunista de Venezuela ha declarado que en el país nunca se alcanzó el socialismo y ha sido Claro, claro que no. Ellos vivieron de la fiesta socialista y acompañaron a Chávez y a Maduro, obviamente, hasta que Maduro, por lo que sea, los excluyó. Y entonces ahora no es verdadero socialismo, pero ellos estaban muy felices con su socialismo y sí, ¿qué tal? Y se está cumpliendo y esto es así, y las ideas y ta, 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 pero después dicen que no. Y eso es para ti, es la prueba de que tú tienes razón. Que el propio Partido Comunista, cómplice del desastre y de las torturas y de todo lo que ha pasado en Venezuela, diga que no. Y no solamente de Venezuela, todos los partidos socialistas del mundo. Por favor, Michelle. Esa es tu fuente. Tú no eres filósofa, ¿dónde están las ideas? Los argumentos. de hecho reprimido por el gobierno de Nicolás Maduro. Incluso cuando los de ideologías comunistas dicen esto no es un socialismo, pues algo anda muy mal con el relato dominante, porque suena Claro, porque que lo digan los comunistas, que son más, que no tienen ninguna autoridad moral, ética. O sea, que son una de las peores basuras políticas, siendo la política la peor basura. Ellos que digan ellos algo, ellos, o sea, tienen cualquier aval y cualquier tipo de conocimiento, cualquier tipo o sea, tienen o sea, no entiendo cómo tú le das respaldo a este tipo de gente, los parásitos, de verdad. O sea, no. Y eso es tu fuente, esos son tus argumentos. Genia, ¿verdad? muy bonito en el discurso, Rosarín, pequeñito Rosarín, o sea, Michelle. ¿Qué es Rosarín, Michelle? pero en la práctica, ¿se está siguiendo? No. El proyecto dejó de ser emancipatorio Según tú. y se convirtió en un autoritarismo estatal con discurso socialista, sin hablar de las violaciones a los derechos humanos, las persecuciones por parte del poder, la corrupción de la misma, la Sí, sí, así fue, pero según tú eso no es verdadero socialismo. En eso siempre deriva el socialismo, en una tiranía. Porque cuando ya la gente es miserable y está harta y quiere salir de eso, cuando llegan las consecuencias tardías, las consecuencias, que la gente se da cuenta de que lo gratis, lo que el Estado te cuida, el Estado te ayuda, ya cuando es tarde a veces.
En Venezuela pasó. Y en México está pasando. Después vas a hacer un video de México que no era el verdadero socialismo, cuando estaba de bienestar, se de bienestar, y el presidente que ayuda. Después no dice nada de México. Después vas a decir cuando vengan las consecuencias, la miseria generalizada en México, por las políticas socialistas que está tomando Claudia, ahí es que vas a decir que no era el verdadero socialismo. No lo vas a reconocer entonces. Vas a seguir mintiendo. Que no sé si eso termina en una tiranía. O sale por democracia, como en el caso boliviano, que milagrosamente, bueno, aparentemente, toma otro rumbo. Esperemos que sí. Vamos a ver. Migración masiva, las ayudas que se han pedido a nivel internacional y que nadie nunca hizo algo, y el debilitamiento de la democracia venezolana, que se ha hablado y se ha especulado durante muchísimo tiempo, fraude en las elecciones. Ahora bien, ¿por qué muchos insisten en llamarlo socialismo o comunismo? Porque las ideas socialistas que tanto pregonan los socialistas se aplicaron tal cual como les explico en este video. O sea, te di ejemplos concretos de cómo se aplicó el socialismo en Venezuela y falta mucho. O sea, no puedes decir que no. Y más siendo venezolana, porque eso cuestión que cualquiera vimos. Y hay videos de eso, ni siquiera es que no. Hay muchas pruebas de que fueron aplicadas las ideas. Agarra el manifiesto comunista y fue aplicado a rajatabla. A rajatabla. Entonces, ¿cómo que no? Lo que pasa es que las consecuencias son malas porque no sirve para nada. Eso es muy imposible, por lo que ya he explicado. Agarra el libro de Mises, de la acción humana o socialismo, y léetelo para que aprendas por qué el socialismo es imposible y por qué sí aplicaron las ideas del socialismo. Lo que tienes que hacer, para que no hagas este ridículo. Para ciertos sectores, a la derecha le conviene decir esto es socialismo para desacreditar cualquier movimiento que no vaya a favor de sus intereses, y sobre todo a cualquiera que critique el sistema capitalista. Y luego a ciertos gobiernos autoritarios les funciona ¿Qué es sistema capitalista? Porque si algo está vilipendiado y no está bien explicado o no está bien entendido, es qué carajo es el capitalismo. Y entonces, lo que crean un hombre de paja para culpar al capitalismo de las consecuencias del estatismo socialismo. Entonces, las consecuencias que terminan en perjurio para la mayoría de las personas de la intervención del Estado en el mercado, del estatismo, el socialismo, es culpa del capitalismo. Porque el capitalismo, para ustedes, capitalismo sí es cualquier cosa. Capitalismo es cualquier cosa. La doble vara, ¿no? utilizar el lenguaje del socialismo para legitimarse simbólicamente, y en países como Latinoamérica que estamos tan empobrecidos, pues este discurso Empobrecido gracias al socialismo, que tú dices que no es verdadero socialismo, descaradamente. suele ser muy tranquilizador para personas que se han sentido invisibilizadas, negadas y puestas a un lado por sus propios gobiernos. Pero una etiqueta no cambia la realidad material. Decir que Venezuela Justamente, una etiqueta no cambia la historia, lo que aplicaron, el expropiese, la sobreregulación de la economía, el control total, la centralización de la economía, la poca libertad económica que fue asfixiada por la idea socialista de que hay que controlar, hay que planificar la economía, una vez más fracasando. Pero no era verdadero socialismo. Es que es increíble, es que es increíble. demuestra el fracaso del socialismo, es como decir que una dictadura demuestra el fracaso de la democracia. No puedes culpar a una Sí, una dictadura sí muestra el fracaso de la democracia, porque si supuestamente la democracia es para que no haya dictadura, para que la gente elija a sus representantes y hacer una especie de soberanía. Pero ¿por qué terminan de dictadura? Porque la democracia no sirve para nada en ese sentido. Porque no es inteligente que haya una serie de políticos con el monopolio coercitivo y de las armas. Por eso las guerras, por eso pasa lo que pasa. idea por algo que nunca se aplicó en sus propios términos. En conclusión, el gobierno de Chávez y Maduro no fue socialista ni comunista, porque no abolió el capitalismo, no mejoró la No abolió capitalismo, no lo puede abolir. Tampoco el mercado. Lo puede limitar como lo limitó, que casi lo destruyó. Solamente que, bueno, cuando el gobierno, cuando el Estado regula, sobreregula y prohíbe, nace un mercado, pero
a duras penas, que es mercado negro, que no es libre mercado, es un error, no es libre mercado, es un mercado producto de la sobreregulación de la economía que funciona como mercado ahí con sus cosas, pues. Porque en el mercado negro tú no consigues nada, no satisface la necesidad de manera efectiva y de buena manera en un contexto tan estatista como ese. Es una realidad. Si no, pregúntale a los venezolanos que vivieron esa tragedia, esa pesadilla. la condición de los trabajadores. No socializó democráticamente los medios de producción. No empoderó No, 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 no. Menos mal que no. Menos a mal la que no. clase trabajadora. No redujo el poder del Estado, sino que de hecho lo ¿Cómo va a reducir el poder del Estado, dándole más poder al Estado? Se lo dijo Bakunin a Marx. Es una pelotudez tratar de... Se lo dijo Bakunin a Marx. Imagínate que Bakunin no es de mi devoción. Es una tontería y tratar de abolir el Estado dándole más poder al Estado. Eso termina en tragedia, en locura, nazismo, la Unión Soviética, chavismo, hermano de sangre. concentró. Utilizó a las fuerzas militares para castigar a la oposición y dependió de hecho de una renta extractiva en lugar O para hacer un muro en Berlín. de transformar la economía. Lo que sí existió fue autoritarismo, mala gestión, dependencia petrolera y un discurso de izquierda utilizado para legitimarse. Entender esto no es defender a la derecha ni atacar a la izquierda, porque tampoco Es mentir y estafar intelectualmente a la gente. Bueno, espero que haya quedado claro. En los comentarios pueden aportar algún argumento contra la niña y cualquier petición de reacción de video me lo pueden hacer llegar por los canales que tengo en la descripción. O sea, está mi Telegram, está el WhatsApp, está todos los grupos y todas las cuestiones que tengo para que me puedan comunicar y pedirme cosas si quieren. Así que dale me gusta, suscríbete, apoya lo bueno para que estos estafadores intelectuales pierdan la batalla cultural y dejen de multiplicar la ignorancia. Se despide aquí tu anarquista libre de mercado sin filtro. Adiós.